Tutora, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Peñalosa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El propósito de este video es realizar la explicación del desarrollo de la rúbrica correspondiente a la posttarea. Antes de empezar quiero hacer una aclaración y es la siguiente. En los aportes que hice en el foro, en la portada inicial de esos trabajos, aparece en el grupo el código 203036-77, el cual corresponde a la materia de software en ingeniería. ¿Qué pasó? Que yo tengo unas plantillas para diferentes actividades, bien sean documentos en Excel, en Word, en PowerPoint o en otras aplicaciones en las cuales desarrollo actividades para la universidad. Yo tengo una plantilla, desafortunadamente la última vez que utilicé la plantilla de PowerPoint no borré el número del grupo y se me fue el número del grupo de software en ingeniería. Ya aquí en esta presentación, como pueden observar, he corregido ya el código 401582-44 correspondiente a la materia de estructura molecular. Bueno, pasamos al desarrollo de la guía, en la cual tenemos el primer punto, en el cual, de acuerdo a un listado de 5 moléculas, debemos encontrar el número de protones, número de electrones, neutrones, la masa atómica, el número atómico y los electrones de valencia para cada una de las moléculas dadas y plasmar esos valores en una tabla. Aquí tenemos la tabla en la cual se muestran los datos solicitados. Acá tenemos la columna correspondiente al número de protones, electrones, el número de neutrones, la masa atómica aquí para este caso está dada en gramos por mol, el número atómico, que el número atómico es el que nos dice también el número de electrones y protones que existen en la molécula. Tenemos por último la columna de los electrones de valencia. Y aquí entonces tenemos las moléculas de sulfuro de bismuto, sulfuro de estaño, arseniuro de galio, carburo de silicio y nitruro de silicio, que son los componentes que fueron propuestos para el desarrollo del primer punto de la actividad posttarea. En este apartado tenemos el desarrollo del punto C y del punto D, en el cual se nos solicita dibujar la estructura de Lewis para cada una de las moléculas y elaborar una tabla donde se registre el número total de pares de electrones de la molécula, el número de pares enlazantes, el número de pares libres, la gráfica de distribución de los pares de electrones y la geometría molecular y los tipos de enlaces que maneja cada molécula. Aquí tenemos la tabla. Bueno, cabe notar que yo trabajé con las 5 moléculas y para no hacer este video tan largo voy a hacer énfasis en la estructura de Lewis y trataré algo de la geometría molecular de la molécula. Bueno, aquí tenemos para este caso, tenemos el sulfuro de bismuto, el cual tiene un número de 6 pares enlazantes y 8 pares de electrones libres. Acá en este caso los azules son los que están representando los pares de electrones enlazantes. Acá tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 y los 8 pares de electrones libres están representados con el color rojo. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 con 5 y 6, 7 y 8 para los 8 pares de electrones enlazantes. Para este caso, la geometría molecular vendría a ser piramidal triagonal, porque pues en este caso tenemos unos átomos centrales, que es el bismuto, son estos dos, a los cuales los rodean estos átomos de azufre. Para este caso pues el enlace es covalente, de hecho todos los enlaces de las 5 moléculas son covalentes. Acá tenemos el sulfuro de estaño y el arseniuro de galio. Aquí vamos a tratar lo mismo, tenemos 3 pares enlazantes, 2 pares libres. Aquí vemos que se trata en azul los pares enlazantes, en rojo los pares de electrones libres. En este caso la geometría vendría a ser molecular. Para el arseniuro de galio sucede exactamente lo mismo, acá tenemos 4 pares enlazantes, no tenemos pares libres, por consiguiente las líneas azules me representan 4 enlaces, cada uno de un par de electrones, y pues la geometría también sería de tipo lineal, también se trata de un enlace covalente. Aquí en este caso tenemos el carburo de silicio
y tenemos también el nitruro de silicio. Entonces en este caso lo mismo, tenemos 4 pares enlazantes, 0 pares libres. Por consiguiente, aquí tenemos la estructura de Lewis, que nos da una geometría molecular lineal, y de igual manera, al igual que las otras moléculas, se trata de un enlace covalente polar. Acá tenemos el nitruro de silicio, el cual nos dice que tiene 12 pares enlazantes, 4 pares libres. En este caso pues desarrollé esta estructura en la cual tenemos en el centro los átomos de silicio. Van en el centro porque son los que presentan menor electronegatividad con respecto a los otros átomos que tenemos en los extremos, en este caso los que conforman el nitruro. Acá tenemos entonces la geometría molecular para esta molécula, se llama, o en este caso sería más bien una octaédrica cuadraplana, debido pues a que en el centro tenemos estos 3 átomos y los rodean estos 4 átomos a esta molécula. También se trata de un enlace covalente. En este apartado tenemos el desarrollo del punto D, el cual nos pide verificar si cada una de las moléculas de qué tipo es, si es conductor, semiconductor, superconductor, aislante, y reportar esos datos. Para este caso yo hice un mapa conceptual en el cual involucro las definiciones de conductor, semiconductor, superconductor y aislante, partiendo de la teoría de bandas. La teoría de bandas, la que nos habla del traslape de los orbitales en las moléculas. Entonces partí de la teoría de bandas, diciendo que, o describiendo que, el movimiento de los electrones a través de las bandas formadas por el traslape de los orbitales moleculares. Es decir, cuando se unen los átomos se forman los pares enlazantes y los pares no enlazantes. En este caso estaríamos hablando de ese tipo de elementos que se conocen como bandas, los cuales nos pueden permitir que el elemento sea aislante, semiconductor, conductor o superconductor, dependiendo pues de las características que él tenga. Vamos a empezar entonces inicialmente con los aislantes. Los aislantes son la mayoría de los sólidos, son elementos que presentan una gran resistencia al paso de la corriente, debido a que en sus últimas capas los electrones se encuentran fuertemente ligados y no se permite, o más bien no pueden conseguir un movimiento o desplazarse libremente en los últimos orbitales. Además también se puede decir que la separación entre bandas llenas y bandas vacías es mucho mayor, es decir, la distancia entre esas bandas de traslape es muy amplia y entonces no se permite fácilmente el paso de electrones entre ellas. Pues ahí cabe de señalar que muchos de los aislantes son caucho, porcelana y otros elementos más que tienen una estructura muy parecida a la de los cristales. Sin embargo, pues hay cristales también que al alterarlos o al contaminarlos, en añadir impurezas, se pueden convertir en elementos semiconductores, que es la siguiente línea que vamos a analizar. En la línea de los semiconductores, entonces tenemos que son elementos normalmente no conductores, por lo regular son cristales o son elementos de estructura tipo cristalina. Sin embargo, la separación entre bandas llenas y vacías es menor a la de los aislantes, pero esto no hace que se convierta en un elemento conductor. ¿Cuándo son conductores? Son conductores cuando pueden llegar a conducir bajo condiciones especiales de temperatura, aleaciones o por la adición de ciertas impurezas. Eso se conoce con el nombre de dopaje. Entonces, estos metales, por lo regular elementos metálicos, al hacer aleaciones con impurezas, ellos pueden llegar a conducir, pueden hacer que los electrones se desplacen de una capa a la otra con voltajes pequeños. Entonces ahí ya en ese momento se pueden considerar elementos conductores. Ahora, esos elementos conductores, dependiendo del dopaje, se pueden dividir en dos categorías: tipo N, que son los que proporcionan los electrones, en este caso tendrían polaridad negativa, y los tipo P, que son los receptores de electrones, en este caso vendría a ser los positivos, es decir, que los electrones se desplazan desde un material tipo N hacia un material tipo P. Tenemos entonces ahora los elementos conductores, que por lo regular son la gran mayoría de los metales,
Esto se debe a que los electrones más externos están débilmente ligados y por eso son libres de moverse. Nosotros sabemos que dentro de la estructura de los metales, ellos se encuentran dentro de un enlace donde hay una nube de electrones, que se puede mover fácilmente, y por eso son elementos conductores o pueden permitir el paso de la corriente. También debido a su alto volumen de átomos por unidad de espacio, el número de orbitales formados también es muy alto. Quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer saltar electrones fácilmente de una distancia a otra, porque entre ellos van a encontrar orbitales que serían los que les permiten desplazarse a los electrones. Bueno, y finalmente tenemos los elementos superconductores. Son elementos conductores que permiten el paso de la corriente sin ofrecer resistencia. Es decir, en los conductores nosotros tenemos desplazamiento de electrones, ya mirándolo a un nivel macro, hablemoslo ya no a un nivel atómico sino a un nivel macro. Tenemos elementos que tienen una resistencia igual a cero, los superconductores. Los conductores tienen una resistencia muy pequeña, pero sí presentan resistencia al paso de la corriente. En el caso de los semiconductores no, al punto de que pueden inclusive reflejar campos magnéticos. Entonces esos elementos superconductores que no ofrecen ninguna resistencia al paso de la corriente funcionan por algo que son unas estructuras que se conocen los pares de Cooper, que son los electrones que transportan la carga. Actualmente, aunque aún se encuentran en materia de estudio esos elementos superconductores, ya se están empezando a postular ciertas formas de trabajar con él o ciertas aplicaciones, es el término correcto en este caso, y dependiendo pues de la forma de operatividad. En este caso estamos hablando de temperatura. Los de alta temperatura son los que a partir de 1989, si no recuerdo mal, que fue cuando se empezó a estudiar estos tipos de elementos, son los que tienen como más posibilidades de poder ser utilizados en aplicaciones. Entonces miremos a qué me refiero con el tema de la temperatura. Dice, de baja temperatura son los más comunes. El problema es sostener su baja temperatura. Ellos hay que mantenerlos a temperaturas de cero absoluto en Kelvin. Es una temperatura extremadamente baja y pues obviamente sostener la temperatura para estos elementos en ese nivel es algo muy complicado, requiere de muchos elementos externos y pues obviamente no es viable su aplicación. Y tenemos los de alta temperatura, que son los más estudiados actualmente, debido a que pues no requieren tanto infraestructura, por decirlo así, para mantener su temperatura baja. Aquí es al contrario, aquí es una temperatura elevada, y por lo cual pues se considera que es como la opción más manejable con la que se puede generar una aplicación de superconductores de tipo de alta temperatura.